Partido, eh, por ahí lo recuerden algunos que han estado acerca de la depresión de Elías, un hombre de Dios que la verdad, eh, con mucho coraje, con mucho amor por la obra de Dios, y a pesar de lo fiel que fue, en un momento pasó por una suerte de depresión, ¿no? Y hablábamos de aquel momento en el que él entró en la cueva y cómo Dios trató con él de una manera muy particular, y vimos toda esa historia en el desarrollo de ese mensaje. Hoy, la verdad, quiero traer un poco un complemento al tema de la depresión, por ahí en dos partes. Una parte un poco práctica, simplemente para que si vos estás ahí, y tenés por ahí alguna inquietud, de qué te está pasando, puedas identificarte o no con determinadas cosas que voy a compartir. Quiero aclarar que, eh, y sobre todo esa primera parte, donde voy a hablar un poco de una definición de lo que es depresión, algunas estadísticas, algunos síntomas. No lo voy a hacer del lugar de ser un terapeuta experto, ni mucho menos. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí cosas que por ahí son conocidas, creo, por casi todos, y cosas que creo que hacían falta para que vos te puedas ubicar dónde estás. Y después, en una segunda parte, hablar más de la cuestión, dar algunos ejemplos bíblicos, y quiero terminar con un ejemplo, el ejemplo de Jesús, que la verdad es lo fundamental que quiero traer en esta noche. Em, y voy a compartir en un formato de presentación, ahí sí me pueden dar los derechos para presentar. Así lo hacemos también un poco visual. Ahí mandé la solicitud cuando puedan. Ahí está. Bueno, me avisan cuando estén viendo, por favor. Ahí está. ¿Ahí están viendo? Sí, bueno. Listo. Bueno, algunos temas así que vamos a ver. Vamos a ver una definición de depresión, bastante ajustada con muchas definiciones que hay, acerca de este tema, algunas estadísticas, los tipos de depresión, algunos síntomas. Vamos a ver casos en la Biblia, qué aprendizaje nos deja, y sobre todo, como les decía, en el modelo de Jesús. Mira, una definición, es que la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda y persistente, una pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, y una variedad de síntomas físicos, emocionales y cognitivos que afectan significativamente la vida diaria. Bueno, ya puedes empezar a preguntarte si alguna de estas cosas te pasan. Tengamos en cuenta que la depresión tiene como niveles, ¿no? Entonces, hay depresiones que son leves, otras que son moderadas y otras que se hacen severas, ¿no? O más graves. Esto tiene que ver también con las causas, tiene que ver con el tiempo de exposición, ¿eh? Y a veces me gusta dar un ejemplo. Si vos tuvieras un vaso de agua sosteniéndolo en la mano, vos y yo podríamos decir, ah, esto no es nada. Pero si yo te digo, bueno, tenelo un minuto, ya te va a costar. Y si te digo, tenelo 5 minutos, te va a costar más. Y te digo, tenelo media hora, probablemente antes de la media hora te habrás acalambrado y el vaso se cayó y se rompió, y hay consecuencias. Y hay cosas en la vida que, cuando no son correctamente tratadas, abordadas, a veces pueden no parecer tan importantes y terminan resultando en desequilibrio en nuestra vida. Algunas estadísticas. Eh, Fíjate vos, antes de la pandemia, estas estadísticas son de Argentina, y voy a mostrar antes y después de la pandemia, porque es un hecho sabido que la pandemia realmente incrementó los casos de depresión. Mira, antes de la pandemia, o sea, año 2019, una depresión moderada o severa, en la cantidad de entrevistados, dio un 24% de personas con, ese tipo de depresión. La ansiedad moderada o severa, perdón, un 15%. Un estrés, significativo, en un 23%. Ahora, fíjate qué pasó durante la pandemia, año 2020-2021. Esa depresión moderada o severa se duplicó, alcanzando el 40 y casi el 48%. La ansiedad, ¿sí?, severa se duplicó a casi un 40%. Y el estrés se duplicó a casi un 46%. ¿Me entendés? O sea,
Depresión, ansiedad, estrés se duplicaron en nuestro país a causa de todo lo que trajo, ¿no? Aquel momento de encierro y todas las preocupaciones, las incertidumbres, mucha gente que perdía su trabajo, no tenía un sustento. Eh, ¿Cuántos tienen acceso a la atención en la salud mental en Argentina? En torno al 51,7% considera necesitar alguna atención, pero enfrenta barreras económicas o le falta una cobertura de obra social. También interesante como dato. Eh, Algo que a mí me llamó la atención. ¿Cuál es el grupo etario de edad donde hay mayor índice de depresión en Argentina hoy? En los jóvenes. No sé si vos lo sabías. Y ahí la Universidad de Psicología de la UBA publicó en 2024, el año pasado, que entre 18 y 20 años está la mayor tasa de depresión. Y entre los 21 y los 29 hay todavía una tasa alta. O sea que entre los 18 y los 29 años, ¿eh? Estoy por acá, ¿sí? Es donde están los mayores índices de depresión. Interesante. También con los grupos socioeconómicos más bajos tiende a aumentar. Y esto refleja la tendencia preocupante que hay en la salud emocional y mental de nuestros jóvenes en Argentina hoy. Y aprovechamos a decir la importancia que es Adicciones versus Vida para atender esta necesidad y la iglesia en general, porque la iglesia cumple un rol tan importante siendo mensajera de todo lo que Dios quiere traer a nuestra vida, ¿no? Y como vamos a ver sobre el final. Tipos de depresión. Bueno, en forma muy general podríamos hablar de una depresión endógena, que quiere decir dentro del cuerpo, o sea, tiene que ver con un desequilibrio exclusivamente en el cuerpo, y exógena, o sea, que está fuera de nosotros, tiene que ver con preocupaciones, con cosas que se generan fuera de nosotros. Algo que debes saber, que debemos saber todos, que tarde o temprano, si la depresión no fue generada desde el cuerpo, termina afectando el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, mira, salgamos de la depresión, cuando nosotros estamos preocupados de más, y te lo dice alguien que lucha con eso, ¿sí? Tengo una tendencia a preocuparme de más. Eso afecta nuestro cuerpo. Así que, aunque no empiece en el cuerpo la depresión, tarde o temprano, termina afectando el cuerpo. Bueno, la exógena, así, hablando cosas generales que pueden ser disparadores o causantes, pérdidas, pérdida de un ser querido, pérdidas en general, la ruptura familiar, el estrés crónico, o sea, sostenido a lo largo de mucho tiempo, abusos de todo tipo, ¿no? Un ambiente tóxico, el aislamiento social, las adicciones, o casualidad, ¿no? Las adicciones, la culpa, la falta de propósito, los problemas económicos, los malos hábitos, la incertidumbre y después las cosas que estamos viendo a diario, ¿no? Como corrupción, injusticia, malas noticias. Bueno, y en lo endógeno podríamos hablar del desequilibrio en los químicos del cerebro, ¿no? En los neurotransmisores como serotonina, dopamina, cambios hormonales, esto que se dan en la edad, con cambio de edad, con embarazo, las enfermedades crónicas, el dolor físico prolongado y otros efectos secundarios de medicamentos también, y puede haber algunos casos más. Vuelvo a decir, esto es bastante general para que lo tengamos en cuenta. Síntomas de la depresión. ¿Cómo nos damos cuenta, no? Bueno, primero que nada, hay algunos test muy simples. Obviamente que los que trabajan con terapias saben hacer estas cosas y lo hacen mejor, pero también hay test simples que podemos encontrar donde podemos ver también nuestro grado de depresión. Bueno, síntomas emocionales y mentales. Tristeza persistente, sensación de vacío, pérdida de interés o placer, culpa, sentimiento de inutilidad o desesperanza, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, pensamientos rumiantes negativos y pensamientos rumiantes de muerte o suicidio. Síntomas físicos, fatiga o baja energía, cambios en el apetito, comer de más o de menos, insomnio o exceso de sueño, dolores físicos sin causa aparente en la cabeza, en el estómago, en otras partes, y lentitud de los movimientos o inquietud motora. Bueno, cosas que te decía para que podamos mirarnos un poquito en eso, conocer un poco de la realidad, de lo que es la depresión, por lo menos en el sentido tanto de los síntomas, de los tipos de depresión, como también en esas estadísticas que veíamos. Ahora, casos en la Biblia, hablamos la otra vez con bastante detalle de Elías, pero te voy a mostrar, porque hasta acá vos podés decir, o podríamos decir,
che, esto de la depresión es algo de la sociedad, es algo nuestro, pero a los hombres de Dios, y en especial a esos hombres de Dios que tenemos como referentes, hombres de fe, hombres de valor, hombres que amaron a Dios, no, no pasaron por estas cosas. Déjame decirte que sí pasaron muchos de ellos por estas cosas. Y yo voy a citar rápidamente, no vamos a entrar en la Biblia, en esas historias, pero son historias que algunos de ustedes conocen, otros la van a conocer. La idea es invitarte siempre que vayas en la Biblia, porque ahí vas a encontrar un mensaje de Dios, tanto en la vida de personas, hombres y mujeres, como también en aquella palabra que Dios nos da de manera directa para nosotros. Pero mira, voy a repasar muy rápidamente el caso de Elías, porque es un caso muy especial. Ahí en Primera Reyes, capítulo 19, vemos un relato donde Elías estaba con temor a ser asesinado por Jezabel, ¿te acordás? Y, y su temor también era de que juntamente con él, si él moría, se muriera o terminara el testimonio de Dios en el pueblo en ese momento. Mira, frases de Elías: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. O fíjate lo que dijo acá Elías: he sentido un vivo celo por el Señor, pero solo yo he quedado, ¿no? Una expresión de soledad, donde este Elías estaba viviendo una soledad que era imaginaria, pero él se sentía solo en el mundo para defender los asuntos de Dios. Y mira, Elías experimentó agotamiento físico, miedo intenso, sensación de inutilidad y una soledad pero profunda. Tuvo un deseo de morir, pero Dios le dio descanso, alimento y una nueva perspectiva. Le mostró que no estaba solo y que había 7.000 fieles como él, y le renovó la misión. Es uno de los ejemplos más completos de depresión que podemos ver espiritual y emocional en la Biblia. Ahora te quiero traer otros casos. Jeremías también fue profeta. Ahí en el libro de Lamentaciones capítulo 3 y en el libro de Jeremías capítulo 20 vemos algunas señales de este hombre que también amó a Dios. Es un profeta que sufrió rechazo, soledad y una frustración profunda. Mira lo que él dijo. Maldito el día que nací, dijo en Jeremías capítulo 20, versículo 14. También dijo: me has quebrantado con un quebranto perpetuo, en capítulo 15, versículo 18. Jeremías es conocido como el profeta llorón por sus lamentos, y sus escritos expresan una gran tristeza. Eh, pero veamos otros casos. Job, la historia de Job en capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, pero bueno, todo el libro de Job es imperdible para ver su sufrimiento y su dolor. Job perdió a su familia, perdió su salud y perdió sus bienes. Lo perdió prácticamente todo. Y mira lo que dijo: ¿por qué no morí yo en el seno de mi madre? Mira, se lamentaba haber nacido. Job capítulo 3, versículo 11. Mi alma está hastiada de la vida. Job capítulo 10, versículo 1. En el libro de Job encontramos unos relatos más fuertes sobre el sufrimiento emocional y existencial que un ser humano podría vivir. Obviamente, yo no lo estoy diciendo porque no quiero hacer un análisis de cada historia, pero el libro de Job termina de una manera increíble, con un diálogo entre Dios y Job, donde Dios le muestra su grandeza y donde Job toma dimensión de su problema, de quién es Dios, y dice: realmente de a oídas te había oído, te había escuchado así como de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Tremendo. Ahora, también podríamos hablar de Moisés, otro hombre de Dios, otro hombre de fe. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 10 y 15, vemos parte del relato donde Moisés estaba abrumado por la carga del pueblo de Israel. Y mira lo que dijo: yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Si así vas a hacer conmigo, te ruego que me quites la vida. Ah, no, pero si Moisés fue un gran hombre de Dios, los hombres que aman a Dios no pasan por momentos así. ¿Quién dice? Mira todo lo que estamos viendo. ¿Eh? Hombres que deseaban quitarse la vida. Mira, esta historia muestra agotamiento y desesperación ante qué, ante la responsabilidad. Moisés tenía la carga del pueblo, del pecado del pueblo, de la desobediencia, de la crítica. Moisés fue muy criticado, muy difamado. Y él dice: yo no puedo soportar más esta carga. ¿Te pasa? ¿Te pasa que hay cargas en la vida que por momentos decís: esto no lo puedo llevar más? Vamos a ver otro caso, el de Jonás.
En Jonás capítulo 4, ahí vemos algunos detalles, pero conocemos un poco la historia de Jonás, este hombre que se negó a hacer lo que Dios le decía, de ir a predicar a Nínive. La situación de Jonás es que después de que Nínive se arrepiente, Jonás se frustra y desea morir. Mirá lo que dijo: ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás experimenta frustración, enojo y deseo de muerte. Quiero decirte que el caso de Jonás es un caso donde la desobediencia, el pecado y una mala perspectiva de las cosas, de las personas y de Dios lo llevó a esta situación de depresión. Y sí, quiero decirte en esta noche que la desobediencia a los principios, a la palabra de Dios, nos puede conducir a muchos males y puntualmente a la depresión. Ahora David, ¿cómo no citar a David? El salmista, el rey David, este hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, hay varios capítulos que son muy, muy claros y que nos muestran a un David pasando profunda tristeza, llanto, soledad y verse abrumado emocionalmente por las situaciones que vivió. Él experimentó sentimientos de angustia, abandono y desesperación ante el sufrimiento, la persecución o la pérdida. Mira lo que dijo David: estoy cansado de tanto gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Te imaginas? Un hombre que te está diciendo que todas las noches llena su cama de lágrimas. ¿Querés que hablemos de tristeza? ¿Qué mayor tristeza que esta? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Ahora, aunque David expresa dolor en muchos de esos capítulos que pongo ahí de los Salmos, muchas veces cuando recuerda las verdades de Dios, concluye esos salmos con esperanza y confianza en Dios. Mira, en el Salmo 6 que aparece ahí, por ejemplo, dice, justo sobre el final: el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. O sea que se ve un diálogo de David con Dios y con él mismo, donde de pronto él empieza a abrir su corazón a Dios, pero en un momento empieza a recordar verdades acerca del carácter de Dios y dice: Dios, tú me has escuchado, tú estás presente, tú has tenido en cuenta mi dolor. Ahora, ¿qué aprendizaje nos dejan estas historias? Ojo, hay muchísimo aprendizaje acerca de tres cosas: la naturaleza humana, acerca de la depresión y acerca de Dios obrando en medio de la depresión. Acerca de la naturaleza humana. Primero, vemos en estas historias que somos, y ahora estoy hablando de vos y yo, somos física y emocionalmente frágiles, aún siendo creyentes fieles. ¿Sabes qué? Cuando nos creemos Superman, estamos en el horno. Pablo dijo: el que crea estar fuerte, cuide que no caiga. Qué importante que es reconocer nuestra vulnerabilidad todos los días delante de Dios y los hombres. Segundo, otra cosa que aprendemos en nuestra naturaleza humana: podemos sentir miedo, frustración, soledad, culpa, enojo, deseo de morir. Es parte de nuestra humanidad. Tenemos que saber qué hacemos con eso, pero es parte de nuestra humanidad. Tercero, no somos constantes, pasamos de la fe a la desesperanza fácilmente. ¿Ha visto el caso de Elías? Yo te lo conté la otra vez: de un monte a otro monte, del monte de la fe y el coraje al monte y la cueva de la tristeza y la depresión. A veces, el último punto, a veces no entendemos los planes de Dios y tenemos una perspectiva incompleta o errada de las cosas. Qué importante lo que la Biblia, y mira, cada historia de esas, si vos las estudiás y las mirás desde el punto de vista, si querés, de la depresión en su concepto moderno, vas a encontrarte con valores como estos. Ahora también nos enseñan estas historias causas de la depresión en estos hombres de la Biblia. Mira, fatiga física y emocional. Elías y Moisés lo experimentaron. Rechazo o soledad profunda. Jeremías, David. Pérdida y dolor extremo en la vida de Job. Culpa por el pecado en la vida de David. Desobediencia, desilusión y enojo con Dios en la vida de Jonás. Carga en el liderazgo, desánimo en la vida de Moisés y de Elías.
Qué lindo, qué importante y qué riqueza. Yo digo, los psicólogos en este mundo podrían hacer dulce con las historias de la Biblia y con lo que la palabra de Dios nos da y nos enseña acerca de la depresión. Ahora también vemos el obrar de Dios. No nos descarta ni condena por nuestro estado. Vemos a Dios obrando con cada uno de estos hombres. Déjame recordarte el caso de Elías, cuando Dios manda un silbido apacible para mostrarle algo pacífico en medio del tormento de Elías y lo invita a salir de esa cueva porque tenía que dar pasos para salir de ese estado. O quizás el caso de Jonás. Tremendo. Porque vos y yo nos ponemos de jueces cuando vemos la historia de Jonás. ¿Cómo Jonás pudo haber sido tan duro? Sin embargo, Dios lo trata con amor y paciencia. Pone una planta que la hace crecer y después la marchita para mostrarle su compasión por esa planta y llevarlo a la compasión por Nínive. O sea, Dios no lo descartó, no lo condenó, sino que tuvo paciencia con cada uno de estos hombres. Dios nos da descanso, alimento a veces, consuelo, su presencia y una nueva perspectiva y una misión. Dios dialoga, escucha, guía y restaura, aun cuando no entendemos y no actuamos bien. Y Dios usa nuestras vidas quebradas para mostrarnos su fidelidad y su amor. Y no vimos los detalles bíblicos de estas historias, pero hay muchos detalles. Ahora, yo te dije que quería desembocar en el modelo de Jesús y en la vida de Jesús. ¿Cómo no hacerlo? ¿Sabes por qué pensé en Jesús? No solo porque es Dios hecho hombre, no solo porque eh, es nuestro Salvador y quiere ser dueño de nuestras vidas, sino porque Jesús padeció siendo hombre de los sufrimientos físicos, emocionales y espirituales que cada uno de nosotros podría tener. Pero Él nos ha dejado algunas palabras importantes. Primero, fíjate lo que dijo Jesús antes de ir a la cruz. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En este texto, ahí en el Getsemaní, antes de la crucifixión, Jesús derramó gotas como un sudor como de sangre. Déjame decirte algo. Hablando de un sufrimiento físico extenuante, no hay un caso de un ser humano en la tierra que haya vivido lo que vivió Jesús. Mismo si habláramos de cansancio extremo. ¿Te acordás cuando se durmió en la barca? ¿Mm? Ahora, si hablamos del sufrimiento emocional, siendo abandonado hasta por sus discípulos antes de ir a la cruz, el sufrimiento emocional de ser rechazado por los hombres, de que días antes de ir a la cruz habían tirado palmas a sus pies y habían celebrado su entrada, sin embargo días después lo escupían, lo rechazaban, lo maldecían. Y el sufrimiento espiritual. Y déjame decirte esto, hay algo que pasó en Jesús que ni vos ni yo lo vamos a entender en esta vida. Cuando Él carga los pecados de la humanidad, Él gritó con clamor. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando con el pecado de todos y él vivió un quebranto espiritual inigualable. Ahora, él vivió sin pecado y solo por causa de nuestros pecados experimentó esa angustia emocional profunda. Yo me permito decir que aún en medio de este sufrimiento, Jesús no vivió la depresión, aunque sí vivió una gran tristeza, una gran agonía física, mental, emocional y espiritual. Ahora, déjame hablar un poco de este modelo de Jesús. Y es un modelo, vamos a hablar de 5 cosas que empiezan con la letra C. Y si querés, escribilas, porque este es el mensaje que te quiero dejar en esta noche, mirando la vida de Jesús. Porque uno dice, bien, Jesús era Dios en la tierra, 100% Dios, 100% hombre. Bueno, déjame decirte que como hombre experimentó esto que hablamos, sufrimiento físico, cansancio extremo, lo emocional y lo espiritual. Ahora, Jesús estuvo firme en medio de estas situaciones, porque primero tuvo una comunión íntima con el Padre. Yo he decidido traer pequeñas frases de versículos acá. Tuvo una comunión íntima con el Padre como fuente de fortaleza emocional y espiritual. Fíjate que dice Lucas 5:16, que él se apartaba a lugares solitarios para orar. Jesús pasaba tiempo hablando con su Padre Celestial. Y yo quiero decirte algo. Quizás vos, quizás yo mañana, alguno de nosotros, quizás alguien en esta noche está experimentando algunos de estos síntomas que hablamos, ¿no? No pretendas
que estas cosas cambien si no comenzás a tener una comunión íntima con Dios. La invitación es a que pongas a Dios primero. La primera de las patas que habló el hermano ahí al comenzar, Adam. Jesús pasaba tiempo hablando con Dios y eso marcó una diferencia. Segundo, conocimiento y confianza en la palabra de Dios. Jesús usaba la escritura para resistir tentaciones y dificultades. Como dice Mateo 4:4, cuando estuvo ahí en la tentación en el desierto, escrito está. Él conocía la verdad y la usaba. Qué importante que pases tiempo conociendo la palabra de Dios, la Biblia, pero ¿sabes qué? Que también pongas tu confianza en la palabra de Dios. Conocimiento y confianza en la palabra son sumamente necesarios para salir de un cuadro depresivo basado en cuestiones externas y que no tengan que ver con algo orgánico del cuerpo. Tercero, claridad de propósito. La vida de Jesús tenía un sentido profundo, un propósito eterno y trascendente. Mira qué dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan capítulo 4, versículo 34. Qué claro. Y sabes que si vos y yo pudiésemos decir esto cada día, mi comida principal es hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto cambiaría nuestro peregrinar por esta vida? ¿Y cómo cambiaría la manera en que enfrentamos las dificultades de la vida? Un cuarto punto. Comunidad cercana. Déjame decirte que Jesús compartía su vida y yo me imagino compartiendo sus cargas, sus dolores con amigos y aunque imperfectos, personas que estaban compartiendo con él todos los días. Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, como dice Hechos 1:4, con ellos estaba reunido. ¿Eh? Y quiero decirte que vos y yo necesitamos tener una comunidad cercana, gente que nos escucha, gente con la cual compartimos nuestras cargas, gente con la cual hablamos y a la cual también escuchamos. Pero Jesús también tuvo un clamor genuino en su angustia al Padre. No reprimió su tristeza, la llevó en oración abierta y sincera al Padre. ¿Te acordás cuando él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte? Qué importante que en tu orar a Dios, en tu clamor a Dios, no dejes de ser sincero. Quiero decirte algo, esto lo vemos mucho en la vida de David, en los Salmos. Dios quiere que le cuentes cómo estás. No pienses, no, no le puedo decir a Dios que estoy dudando de Él. No, no le puedo decir a Dios que estoy triste. No, no le puedo decir a Dios. Dios quiere escucharte, que vayas a Él, que seas genuino. Dios se deleita en que le cuentes. Y sabes que a partir de ahí, Dios empieza a obrar en nosotros. Pero también en esa comunidad cercana que hablé antes, qué importante que hables, que cuentes y que seas genuino. Pero hay una consecuencia en la vida de Jesús. Y la consecuencia que vemos que a pesar de su extremo sufrimiento, la gracia y el perdón de Jesús estuvieron en medio del dolor. En lugar de amargura, Él ofreció perdón. ¿Sí? Eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo en Lucas 23:34. Y mira lo que dijo ahí en el mismo capítulo, ahí cuando moría. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a un ladrón que se acababa de arrepentir. O sea, su misión del perdón y la gracia estuvieron hasta el último instante. ¿Sabes qué? Muchos cristianos pasamos por momentos de depresión. Evidentemente, nuestra perspectiva de la vida, nuestro desenfoque de la palabra de Dios, quizás nuestra falta de dependencia de Dios, quizás el no tener una comunidad cercana, quizás el haber dejado de ser genuinos. Nadie sabe de lo que yo estoy pasando. Qué problema, ¿no? Ni a Dios le cuento lo que yo estoy pasando. Quizás alguna de estas 5 cosas que vemos en Jesús han fallado o están fallando, pero déjame decirte algo, cuando nosotros seguimos este modelo de Jesús, no nos sorprendamos que aún en medio del sufrimiento y el dolor, no solamente que no vamos a experimentar depresión, sino que el perdón y la gracia de Dios van a estar saliendo de nuestra boca hacia aquellos que están pasando quizás un sufrimiento menor al nuestro. No te sorprendas de que Dios te termine usando. Mira, la semana pasada, alguien que está en Uruguay, que está pasando una situación económica bastante compleja,
que vende unos choripanes ahí en un carrito en la vía pública. Hace un tiempo atrás, él me lo compartió la semana pasada, pero días atrás, se encontró con una joven que un día había ido, porque este carrito está justo frente a un hospital, ¿viste? Y viene gente de todo Uruguay a ese hospital. Entonces, ¿qué hace él mientras vende choripanes? Se predica el Evangelio. Y él le había predicado a un adolescente, después joven, que sufrió abuso y quedó embarazada por causa del abuso. Y un día la encuentra en el carrito ahí frente al hospital y ella se estaba presentando para abortar. Y él le habló del propósito de Dios, le habló de la vida, le habló del plan de Dios y la animó a que no tomara esa decisión. Ella siguió su camino y lo que pasó fue que tardaron tanto en atenderla que ella se quedó pensando en lo que le había dicho este hermano y se fue. 4 meses después pasa y llega al mismo hospital y llega al mismo carrito y estaba con una pancita de 4 meses y ella le contó que había decidido tener ese hijo, ese bebé. Y hoy ese bebé nació y esta chica es una hija de Dios y él la está aconsejando y guiando. ¿Y qué te quiero decir con esto? Él ese día en el carrito, cuando se encontró la última vez con ella, estaba en medio del sufrimiento, de que las cuentas no cierran, de que no está bien la economía y un montón de cargas. Y en medio de esa situación, buscando a Dios, Dios le trae a esta joven y le mostró, mirá lo que yo estoy haciendo por medio de vos. Quiero decirte que no debemos sorprendernos cuando realmente seguimos este, este ejemplo de Jesús. Y quiero terminar, bueno, no lo mostré en pantalla, pero hay ahí 2 versículos, lo voy a mostrar, me gustaría que lo leamos ya para cerrar, porque es palabra de Dios y son palabras de Jesús. Y dice así, Jesús te lo dice a vos y me lo dice a mí. 2 textos hermosos de esperanza. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Qué hermoso, ¿no? Que realmente Dios te bendiga, que puedas recordar, ¿no? La importancia de este modelo de Jesús, de tener una comunión íntima con el Padre, de tener conocimiento y confianza en la palabra de Dios, de tener claridad de propósito en la vida, de tener siempre una comunidad cercana y tener un clamor genuino para con Dios, mostrándote tal como estás. Y que el perdón y la gracia de Dios estén por medio de tu boca y en tu caminar hacia todos aquellos que necesitan. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Cris. Muchas gracias. Y Dios habló a mi corazón también. Y me encantó eso, me encantaron también esos 2 versículos que compartía Cris al final. Y, y me sentía muy identificado con el versículo ahí en Mateo, Mateo 11:28, y dice, perdón, sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué lindo es poder ver el modelo de Jesús y entender que cuando estamos tristes, que cuando estamos pasando cualquier eh, momento, sea un estado de felicidad o de tristeza o de ansiedad o cualquier preocupación, podemos mirar a Jesús. Gracias, Cris. Muchas gracias y espero que hayas podido notar eh, esos 5 puntos que nos compartió Cris del modelo de Jesús y cualquier duda que puedas llegar a tener, no dudes en escribirnos, en escribir a la persona que te está acompañando para poder ayudarte a mirar a Jesús, poner nuestros ojos en Él. Gracias, Cris, en serio. Les animamos a que puedan congregarse en sus iglesias este fin de semana. Eh, Acuérdense de las 4 patas de primero Dios, segundo la familia, ¿sí? Y tercero la iglesia local, ¿sí? De poder estar en comunión, como nos decía Cris, también, no solo con el Padre, sino también
en poder relacionarnos con personas que son hijas de Dios y que nos llevan a Dios y para poder crecer espiritualmente. Y les animamos también a sumarse el día lunes al AVI, a poder compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas y, y también poder invitar a otras personas que están pasando por algún momento de depresión o mismo con algún tipo de problemática con consumos y demás. Pueden desmutearse y, y qué lindo es poder ver que somos 33 dispositivos congregados en este momento. Dios les bendiga. Nos vemos, bendiciones.